Y voy directamente a Miami, aquí mismo en los Estados Unidos, con mi querido Francisco Niembro. Hay un proyecto de IBM que es una hoja de ruta para la computación cuántica. Somos ya semicuánticos, ahora nos vamos a lo cuántico, que es lo inmediato. La teoría cuántica es similar a la teoría de la simultaneidad, que tiene una complejidad que viene desde una descripción que hace Niels Bohr al respecto a principios de el primer cuarto del siglo XX. Y esto pues ya será aplicable a la voz de Újule. Y te saludo, mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué Con tal, mucho cariño. Pedro? Muy buenos días a ti y al auditorio. Y sí, hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, que es la cuántica, el anuncio que hace IBM de sus desarrollos de procesadores cuánticos. Y bueno, el público se ha de preguntar qué es lo que hace que lo cuántico sea mucho más potente que la informática clásica. Y como mencionabas tú, de alguna forma, la informática clásica se basa en la lógica binaria, donde la mínima unidad es el bit y cuyo valor puede ser o 0 o 1. La computación cuántica utiliza los estados del átomo para poder hacer funcionar los computadores. En este caso, la unidad básica es el qubit, que de alguna forma sustituye al bit, y puede ser al mismo tiempo tanto valor 0 y 1, debido a las leyes de la mecánica cuántica aplicada a los átomos. Esto se conoce como superposición. Y esta condición nos abre, Pedro, la posibilidad de hacer nuevos algoritmos, logrando que los computadores cuánticos resuelvan problemas que ni las supercomputadoras de hoy en día pudieran llevar a cabo, además de hacerlo de manera mucho más rápida. En un blog, IBM reveló su ambiciosa hoja de ruta para la computación cuántica, que incluye el desarrollo de un dispositivo de 1000 qubits llamado IBM Quantum Condor, que está planeado para apenas el 2023, o sea, muy cercano. Según el vicepresidente de IBM Quantum, construir un dispositivo que realmente capture el comportamiento de los átomos y pueda aprovecharlo para resolver los problemas más desafiantes de nuestro tiempo pudiera parecer imposible, es cierto, sobre todo si nos quedamos con la idea del mundo computacional que hoy conocemos. IBM también señala que está construyendo un refrigerador de dilución más grande que cualquier otro disponible en el mercado. Este tipo de refrigeradores se utiliza para mantener la estabilidad de los átomos que generan una gran energía dentro del procesador. Por lo tanto, es necesario mantenerlos a una temperatura muy baja. El plan de la firma los pone en camino para desarrollar los procesadores del futuro con millones de qubits de capacidad. De hecho, si observamos la hoja de ruta, Pedro, contiene objetivos realmente ambiciosos. Primero, diseñar una computadora cuántica de carga completa que esté desplegada en la nube para que cualquier persona en el mundo pueda programar. Empezando por ahí ya oímos algo realmente ambicioso. Lanzar su procesador Quantum Eagle de 127 qubits el próximo año. En el 2022 lanzar un sistema Quantum Osprey de 433 qubits, más del doble del anterior. Y finalmente en 2023 se estrenará el procesador IBM Quantum Condor de 1121 qubits. Este incorporará pues todo lo aprendido a lo largo del camino con los otros procesadores. Se piensa que el proyecto Condor será un punto de inflexión, Pedro, capaz de resolver los problemas de manera más eficiente que ni siquiera las supercomputadoras pueden llevar a cabo. Ahora comentaré muy rápido cuáles son los 5 problemas más importantes donde nos puede ayudar la cuántica para solventarlos. Si hablamos de cifrado y ciberseguridad, el tema consentido de su servidor, la criptografía cuántica se puede utilizar, Pedro, para proteger perfectamente las comunicaciones en contra de, ¿qué creen?, del espionaje y la interceptación, ya que el acto mismo de hacer la intercepción provoca que los datos se corrompan, de modo que la persona que interrumpe la partícula no puede obtener información útil de ella, y el destinatario se pudiera
dar cuenta de que hay un intento de espionaje. Esto suena bastante interesante. Aprovechando la naturaleza de las partículas subatómicas en sí, tal sistema sería totalmente inquebrantable. No importa cuán avanzado sea el ordenador tratando de descifrar el código de cifrado. Si hablamos de servicios financieros, Pedro, durante casi un siglo, las herramientas esenciales para el estudio de la economía han sido modelos muy sofisticados de comportamiento del mercado, con la esperanza de predecir eventos importantes y disruptivos. Gracias a la computación cuántica, estos modelos podrían ampliarse para tener en cuenta muchas más variables, produciendo modelos más precisos y aumentando la potencia predictiva. Si nos vamos al tema de investigación y desarrollo de medicamentos, como hoy lo estamos viviendo con la vacuna del COVID, los químicos que investigan nuevos medicamentos en buena parte del tiempo están probando cientos de posibles variables en una fórmula química con el fin de encontrar las características que nos lleven a la cura de alguna enfermedad. Este proceso puede llegar a tener 10 años de duración y con costos que pueden ser de miles de millones de dólares. Al igual que los mercados financieros, todas estas variables pueden ser procesadas de manera simultánea por una computadora cuántica, lo que nos reduciría en gran medida el tiempo y el costo necesario para nuevos medicamentos. ¿Qué tal, La logística de la cadena de suministro, tratar de coordinar e identificar la ruta más eficiente para que las mercancías viajen al mercado, ha sido uno de los objetivos más complejos, tanto para los negocios como para la ciencia, pero nunca más que hoy en día, cuando una empresa puede tener cadenas de suministros globales que atender. En lugar de miles de millones de operaciones individuales, la computación cuántica puede reducir los problemas de optimización más complicados que hay hasta llegar a una serie de operaciones que incluso un computador clásico pudiera resolver. Por último, análisis de datos exponenciales más rápidos. La explosión de Internet, los grandes avances en la potencia informática que estamos viendo, la computación en la nube y nuestra capacidad para almacenar datos, que incluso se consideraba imposible hace 2 décadas, han ayudado a impulsar la revolución del Big Data del siglo XXI. Pero resulta, Pedro, que la tasa de recopilación de datos está creciendo más rápido que nuestra capacidad para procesar y analizar. De hecho, un dato, ahora sí como dices tú, para que tengan el dato, el 90% de los datos producidos en la historia de la humanidad se produjeron en los 2 últimos años. Una vez que las computadoras cuánticas escalen lo suficiente, su algoritmo por sí mismo podrá procesar toda esta cantidad de datos en un tiempo récord. Naturalmente, Pedro, el mundo está alcanzando las implicaciones de la aparición de la computación cuántica. De manera práctica, aquel gobierno o empresa que logre crear el primer uso práctico de computadoras cuánticas se alejará rápidamente de todos sus rivales y competidores para cosechar los enormes beneficios de la revolución de la computación cuántica. Así que, Pedro, abrochemos los cinturones de seguridad porque el cambio que se avecina será violento y retador. Sigamos a Pedro Ferriz de Con en centralfmonline.com. Hasta pronto. Gracias, mi querido. Fíjate, me hace pensar tantas cosas con la cuántica. El principio de la simultaneidad, que es un tema de carácter atómico, llevó a algo que yo no podía entender. Se disparó un electrón a través de un disparador de electrones y se puso una placa de acero con 2 hoyos, 2 agujeros. Y el electrón pasó al mismo tiempo un mismo electrón pasó al mismo tiempo por los 2 agujeros. Esto hizo pensar que las cualidades del átomo tenían el principio de la simultaneidad, que se podían presentar de manera ambivalente en 2 espacios diferentes la misma unidad atómica. Esto le da todas estas características que tú acabas de llevar y de comentar, y nos derivará en el Big Data que ¿te acuerdas de la película de Odisea en el espacio 2001 que hablaban de una computadora
de memoria líquida, sí, que era un tanque de memoria, que era, digamos, como un tanque de agua lleno de memoria, de Big Data, sí, derivará la cuántica en una memoria líquida que hará la acumulación de toda el data que está creciendo de una manera monumental, de una manera exponencial, brutal, incontrolable, que está haciendo que las más rápidas computadoras no lleguen a la velocidad de procesamiento que se necesita en la era moderna. Y ahí vendrá todo eso que tú estás proponiendo. Esto va a cambiar el mundo y, como dices tú, el primero que lo tenga dominará al mundo por los siguientes años. Amén. Exactamente, Pedro. Tremendo. Así será. Qué Tremendo tema, el cambio. Qué tema, Tremendo. qué tema. Te mando, como siempre, mi cariño, un abrazo, querido amigo, con mi reconocimiento por todo tu conocimiento en temas cibernéticos. Gracias, Francisco. Un abrazo, mi Pedro. Saludos. Gracias.